Me voy a sacar de pantalla. Oh, ¿se ve? Sí, profe. Ya. Sí, sí. Entonces, Chile crece contigo. ¿En qué consiste esto? Chile crece contigo es un subsistema de protección integral en la infancia que tiene la misión de acompañar, proteger y apoyar integralmente. ¿Sí? Aquí hay algo que es re interesante, que no solamente va a apoyar a niños y a niñas, sino también a las familias. Ya vamos a conocer por qué. Y a través de acciones, servicios que son de carácter universal, así como focalizando apoyo especial a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Ok, cuando se habla de universal, quiere decir que las personas que cumplen el requisito para participar en el programa Chile Crece Contigo debiesen tener todas acceso a las prestaciones que tiene el programa. Y aquí dice aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa esto de vulnerabilidad? ¿Qué tipo de vulnerabilidad? Socioeconómica. Socioeconómica, muy bien. Bien. ¿Y el otro tipo de vulnerabilidad? Si yo tengo un hijito y es ciego, tiene discapacidad visual, ¿será una vulnerabilidad? ¿O estará, más que será una vulnerabilidad, estará en una situación de vulnerabilidad? Sí, profe. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, por un lado, vamos a entender la vulnerabilidad como aquello vinculado a la salud, ¿sí? Alguna discapacidad física, ya sea de tipo auditiva, visual, psicomotora. También salud, recuerden, por nuestra área, ¿sí? Si es que, por ejemplo, el niño o la niña, no sé, presenta los criterios nosológicos para cumplir con el diagnóstico de trastorno espectro autista, trastorno de déficit atencional, ¿ya? Y por otro lado, la vulnerabilidad socioeconómica. ¿Mm? Bueno, la ley 20.379 va a crear el sistema intersectorial. Recuerden que intersectorial, significa entre, ¿sí? Y cuando hablamos de intersector, tiene que ver con cómo se van articulando distintos aspectos de la comunidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Chile Crece Contigo va a implicar la acción conjunta ¿de qué se imaginan ustedes? ¿De qué áreas de la comunidad? Si yo soy una mamá que tengo un hijito con TEA, con trastorno del espectro autista, ¿va a estar todo el rato en mi casa, metido en mi casa encerrado, los dos encerraditos, o va a participar mi hijo en otras instancias? ¿Se crean como programas quizás, profe? Ajá, pero ¿de qué área? Con área se refiere, profe, así como de lo educacional, o de la Bien, salud, de la municipalidad, como... bien, ya lo respondió solito, eso, todas las anteriores, Como el muy pie, bien. profe. ¿Cómo? Como el pie. El PIE, exacto, sí. ¿Usted se refiere al PIE de Sename o al PIE de los colegios? A ambos. Sí, por supuesto. Recuerde que el pie del Sename tendría que haber previamente, si es que hay vulneración de derechos, ¿verdad? Y el pie del colegio sería si es que el niño se identifica que tiene alguna necesidad educativa especial. ¿Mm? Entonces, bueno, esta ley
va a institucionalizar Chile Crece Contigo y la va a transformar en una política pública estable. ¿Mm? Cumpliendo con los compromisos del Estado de Chile en la Convención Internacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, ¿verdad? Que como ustedes recordarán, fue ratificada en nuestro país en el año 90. ¿Mm? Pero, como lo hemos conversado y tuvo un tinte un poquito melancólico la semana pasada, ¿verdad? De hecho, el comité el Comité de Derechos del Niño realizó una investigación en el 2018, en Chile, donde aparece que en verdad estamos como bien, si bien hay hartos programas, recuerden que hay una oferta programática de Sename bien amplia, que en la ejecución se pesquisaban varias vulneraciones. Es decir, el Estado chileno no ha logrado cumplir con la misión de proteger, de salvaguardar, ¿verdad?, los derechos vulnerados de los niños y adolescentes. Bueno, aquí les puse un pantallazo y dice Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. La ley que ustedes quieran aparece en esta página web, ¿sí? Entonces, ustedes encuentran, por ejemplo, tipo de norma, el nombre de la ley, la fecha en que se publica, la fecha en que se promulga, el organismo vinculado, ¿verdad? Y así. Bueno, de esta manera a un niño, niña o niña se le estaría brindando apoyo simultáneo en las distintas áreas que se conjugan en su desarrollo. Como había mencionado antes el compañero, salud, educación, condiciones familiares, condiciones de su barrio, comunidad, ¿sí? Y eso se le va a llamar integralidad de la protección social. El compañero menciona el área de educación. Ok, mi hijito, ¿verdad?, que tiene trastorno del espectro autista, va a un sistema, es parte de un sistema educacional, perfecto. Es parte también de un sistema de salud, ¿sí? Donde, acuérdense que uno va a controles controles del embarazo, ¿verdad? Desde ahí el niño empieza a participar, o sea, la madre empieza a ser parte, ¿verdad?, activa del sistema sanitario. Pero además hay otra área que tiene que ver con, y que no es menor, ¿sí? Y que tiene que ver con por qué aparece la relevancia de instalar un programa como Chile Crece Contigo, porque si bien el niño puede interactuar directamente con lo que es el sistema educacional y el sistema de salud, hay otras áreas en las cuales el niño no participa como directamente, pero que influyen en su desarrollo, en la calidad del vínculo, ¿sí? Y tiene que ver con el trabajo de los padres, ¿sí? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo tengo un hijito con TEA y, por ejemplo, trabajo, qué sé yo, jornada normal, eh, me coordino con alguien que quizá, no sé, lo puede ir a buscar o yo lo voy a buscar yo, versus, por ejemplo, si trabajo en sistema de turno, ¿sí? Tengo que pasar 24 horas metida en un hospital, chuta, y se complejiza, ¿sí? Entonces, también los ambientes, los sistemas de los cuales sea parte los adultos, los cuidadores del niño, van a influir significativamente en la posibilidad del cuidado del niño. ¿Mm? Entonces, los niños y niñas van a ser parte de este programa Chile Crece Contigo desde que las madres van a su primer control de embarazo. Y aquí hay un requisito para ser parte de Chile Crece Contigo. Miren acá, del sistema público de salud. Es decir, ¿qué tipo de previsión debería tener yo para poder ser parte de Chile Crece Contigo? FONASA. FONASA. O NASA, tal cual. ¿Dónde se realizan los primeros controles de embarazo? Si me atienden en el sistema público. En el consultorio. En el consultorio, en APS, ¿verdad? Atención Primaria de Salud. Muy bien. Entonces, ahí se inicia su acompañamiento personalizado a la trayectoria de desarrollo, ¿verdad?, que llega hasta el ingreso al sistema escolar. Es decir, Chile Crece Contigo va a estar enfocado, ¿verdad?, desde niños, desde el periodo prenatal, ¿sí?, cuando el bebé está en la guatita de la mamá,
hasta el ingreso en el sistema escolar. Ahí ya el niño deja de recibir las prestaciones de Chile Crece Contigo. Cuando yo les digo prestaciones, ¿todos entendemos qué significan las prestaciones o no? Y si no, me preguntan. Yo en verdad no sé muy bien, pero me tinca ¿Cómo? que no sé muy bien si es lo que tengo entendido, que es como los Ya. servicios que puede prestar o los programas que puede ofrecer. Ajá. Súper bueno que lo, o sea, que diga que, porque claro, hay palabras que uno ocupa como súper así como haciendo que el otro lo va a saber y no es tan así. Entonces, cuando ustedes noten que yo diga alguna palabra que no saben muy bien de qué se trata, me lo preguntan. ¿Ya? Las prestaciones, la canasta de prestaciones tiene que ver con todo lo que oferta un programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden ser dentro de las canastas de prestaciones, por ejemplo, en salud mental, ¿verdad? En APC podría ser la canasta farmacológica, con la cual cuenta APS, ¿verdad? ¿Cuáles son los antidepresivos Como la que leche, tiene? ¿Cómo? como la leche que le dan en el consultorio a los niños cuando son chiquitos, ¿o no? Por ejemplo, muy bien, ¿sí? Otra prestación puede ser las salas cuna, es como todo lo que ofrece el programa. Eso se llama prestación, ¿sí? Profe, y entonces la red Junji trabaja con Chile Crece Contigo. En algunos casos, porque no todos los niños y niñas son parte de Chile Crece Contigo. Ahí ya tenemos, ¿no?, el primer criterio que tiene que ver con ser parte del sistema público de salud y ahora vamos a ver otros dos. Bueno, aquí aparece, ¿verdad? Chile Crece Contigo establece garantías de acceso a ayudas técnicas, a las cunas, jardines infantiles, al subsistema Chile Seguridad y Oportunidad del Ministerio de Desarrollo Social. Y la idea es que pueda tener un acceso preferente a toda la red de servicios y prestaciones sociales del Estado. Entonces, es como el flujograma. Por un lado, tenemos el primer control prenatal en el centro de salud, que puede ser, como han dicho, el CEFAM, ex consultorio, o también en los CECOF, que los CECOF son una nueva figura de la APS, ¿sí? Que son como consultorios, pero que están en lugares del territorio que son más alejados de los servicios de salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vivo en Calera de Tango y Calera de Tango me corresponde atenderme en el Hospital Barros Luco, el pique es enorme, ¿o no? ¿Sí? Lo cual va a tener un impacto en términos de acceso sanitario. Y por ello aparece la figura del CECOF, ¿sí? Que sería como un CECOF que me quede cerquita de la casa, que idealmente pueda llegar caminando, o con una micro que me demore 10 minutos, ¿sí? Recuerden que la gracia del sistema de salud público en Chile es que tiene que ser territorial. Es decir, y cuando hablamos de territorial, tiene que significar que me queda a mí accesible. ¿Mm? Bueno, entonces por ahí se entra Chile Crece Contigo y con la entrada a prekinder, ¿verdad? Ya uno sale el programa. Se realizan pautas de riesgo, ¿verdad? Que tiene que ver con una evaluación de vulnerabilidad en salud, ¿verdad? En la propia institución sanitaria. Y después la solicitud de credencial, ¿sí? De Chile Crece Contigo, ahí frente a la vulnerabilidad social, que se puede gestionar vía municipalidad a través de la ficha de protección social. Le pregunto a ustedes, ¿qué es la ficha de protección social? ¿La ficha acá, profe, o no? ¿Cómo? ¿Me lo puede repetir? Como la ficha acá. La ficha ¿Me acá. escucha bien? Es que le ¿Sí o escucho no? la ficha acá. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la ficha acá? Como... Es que no sé si se llamará así, en realidad es como que así le dice la Es gente, pero fichacas, creo. como que tiene todos los datos de los integrantes.
Eso sí, CAS. Ya, bueno, la ficha de protección social tiene que ver con el registro social de hogares, ¿sí? Sí, debe ser la misma. Sí. Y a través de esa ficha de protección social, ahí uno puede acceder como a ciertos beneficios, programas y sus prestaciones, ¿verdad? Dependiendo como el puntaje que arroje esa ficha de protección social. Ya. El acceso preferente va a estar dirigido a aquellas familias beneficiarias que pertenezcan a hogares que integren el 40% más vulnerable socioeconómicamente de la población. ¿Mm? Y este 40% más vulnerable se va a determinar a partir de un instrumento que está señalado en el artículo 5 de la ley que revisamos aquí. ¿Sí? Es decir, no todas las personas en situación de vulnerabilidad van a poder acceder a las prestaciones de Chile Crece Contigo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo nace esto? ¿Sí? ¿Cuáles son los antecedentes de su implementación? Durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ella convocó un grupo de expertos, ¿sí?, que conformaron el Consejo Asesor Presidencial. Y la presidenta les solicitó que realizaran un diagnóstico de la situación de niños, niñas y pusieran medidas necesarias para implementar cambios en las condiciones que afectaban la vida de la infancia en el país. ¿Sí? Y lo que vamos a conversar ahora tiene que ver con el diagnóstico que se realizó. Entonces, por un lado, este diagnóstico arroja que un número importante de niños y niñas ven sus oportunidades de desarrollo menoscabadas, vinculadas principalmente a condiciones de pobreza, lo cual genera desigualdades que se extienden hasta la adultez. Aquí nos vamos a detener un poco. Sabemos que estamos en un país altamente desigual. Yo les comentaba la semana pasada este famoso coeficiente de Gini, ¿verdad? Que si bien el Producto Interno en Bruto en Chile de los años 90 estaba bien bonito, ¿sí? Que el 8%, que no sé qué. La desigualdad sigue siendo, o sea, estamos como en comparación de países africanos, de países del Medio Oriente, ¿verdad? Y cuando hablamos de desigualdad en este sentido, estamos viendo que la brecha entre los que ganan menos y los que ganan más es abismal. Pero no solo eso, sino que lo que propone este diagnóstico es que eso tiene efectos en las diferencias, o sea, sí, en la desigualdad en nivel de desarrollo del niño y de la niña en distintas áreas, física, emocionales, no sé, del desarrollo psicomotor, del lenguaje, y que estas desigualdades van a ser tan fuertes que incluso pueden repercutir en la vida adulta, marcando aún más la desigualdad, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Está basado en el supuesto de que si bien los seres humanos contamos con ciertas capacidades que pudiesen ser innatas, ¿verdad? El efecto que va a tener la crianza, que va a tener el contexto, ¿sí?, en que un niño o una niña puede desarrollar estas capacidades va a influir de forma muy significativa. ¿Mm? Ok. Otras cositas que aparecieron en el diagnóstico. Incremento en la jefatura del hogar femenina. ¿Qué quiere decir eso? Cuéntenme. ¿Se refiere a la mujer como que aporta, que es el mayor aporte económico en el hogar? ¿O con la mujer que queda así como
solamente dedicada a las labores domésticas en el Ajá. espacio? Tiene que ver más o menos con lo primero. Sí, sí, disculpa. No, es que era decirle que era una pregunta, no una afirmación. Ya, está bien. Incremento en la jefatura de hogar femenina quiere decir que hay un número bastante alto de mujeres que son las proveedoras del hogar. ¿Mm? ¿Sí? Entonces nos podemos imaginar, por ejemplo, mujeres que, no sé, que no pueden contar con los papás de los niños, ¿verdad? De las niñas, de sus hijos, y que son ellas las que tienen que trabajar y además hacerse cargo de la crianza, de las tareas del colegio, de irlo a buscar, de llevarlo al médico, ¿sí? Esto que se llama en el área más de psicología laboral como la doble presencia, ¿sí? Las mujeres que son madres muchas veces se ven como bien impactadas por la doble presencia, es decir, están en la pega, pero en algún punto también tienen que estar pensando en el hogar y viceversa. ¿Mm? El otro antecedente son las extensas jornadas laborales, ¿sí? Por ejemplo, a mí en lo personal, lo que más he visto trabajando en hospital son aquellas compañeras que, por ejemplo, se dedican no sé, que son técnicos paramédicos, que son enfermeras, que son doctoras, que no trabajan como en esta jornada normal de 8 a 5, sino que hacen turnos, ¿sí? De hecho, en salud hay algo que se llama el cuarto turno, que es matado. Son como 24 horas en el hospital, 24 horas afuera, 24, sí, como es un ritmo de trabajo que es muy necesario para el funcionamiento, por ejemplo, de unidades de urgencia, de los SAPUS, ¿sí? Pero, pero que por supuesto tienen un impacto, primero, en la posibilidad de cuán presente puede estar la madre con su hijo, y en otro también en la calidad de esta presencia. Porque, por supuesto, que después de un turno de 24 horas, uno quiere puro llegar y dormir, ¿sí? Entonces, hay varias cosas de la actualidad, ¿sí? Que van a ir impactando, que van a tener efecto en, en, en la calidad del vínculo con el niño, con la niña, y que muchas veces tiene que ver con niveles de estrés también vinculados principalmente de las madres, ¿sí? Que se ven exigidas por distintos frentes. ¿Mm? Por eso, estimados y estimadas, yo soy de la fiel idea de que lo más importante, y de hecho en los análisis clínicos que hacemos nosotros, ¿verdad? La red de apoyo, ¿sí? La red de apoyo es muy relevante cuando se tiene un hijito o una hijita, ¿sí? Y red de apoyo, ustedes saben que no me refiero necesariamente al cónyuge o a la pareja, sino también que pueda, por ejemplo, contar con sus padres, contar con abuelos, contar con, qué sé yo, con amigas, con amigos, ¿sí? Que puedan ir apoyando también en espacios como de autocuidado de las madres, pues si las madres no son madres 24/7, las madres necesitan espacio también para ellas, ¿sí? Y ese espacio para ellas también permite un poco recargarse psíquicamente para poder volver al encuentro con su hijo y con su hija, o con su hija. Otro temón, y este temón quizás los arquitectos nos podrían ayudar mucho, ¿sí? Que tiene que ver con los grandes desplazamientos. Ustedes saben que el tema de la segmentación urbana impacta fuertemente en el sentido de que, por ejemplo, si yo soy una madre de un niño de 3 años, ¿sí? Y vivo en Maipú y trabajo como asesora del hogar en la dehesa, ¿cuánto creen ustedes que me demoro ida y vuelta a mi pega? Unas 2 horas por lo menos. ¿Ida y vuelta? Horas. 4 4 horas. horas y de vuelta. O 5. 2 horas por vuelta. 5, fácil. 5, fácil, ¿sí? Porque recuerden, metro, micro, colectivo, taxi, qué sé yo, ¿sí? Entonces, los grandes desplazamientos para llegar al trabajo
también son un factor que fue como pesquisado en este diagnóstico. Profe, por Dígame. el mismo tema del tiempo en el sentido de que igual son 5 horas de tu día finalmente. Sí, o sea, 5 horas que estoy perdiendo finalmente solamente en desplazarte. Claro, po, exactamente. Eso afecta la calidad de vida de cualquiera. ¿Mm? ¿Sí? Y bueno, todo lo anterior va a tener por efecto una disminución del tiempo con quien cuentan las familias para compartir con sus hijos. ¿Mm? Y además otro factor, que yo creo que lo han visto o se ha visto, ¿verdad?, en los últimos años, el aumento progresivo en la incorporación de los varones, de los padres, en la crianza de niños y niñas, ¿sí? Recuerden que hace, no sé, qué sé yo, 40 años atrás el padre tenía el rol de proveedor, la mujer que en la casa entre comillas, porque en verdad hace 40 años las mujeres también tenían que salir a trabajar, ¿sí? Solo que eso como que, pero esto recaía como, ay, que el hombre proveedor, que no sé qué, y la verdad es que ahora, bueno, en los últimos años hemos sido testigos de que tanto padres como madres trabajan, ¿sí? Y en ello también se le ha hecho una invitación a los padres a poder como vincularse más a la crianza, ¿sí? Entonces aquí pasa algo re interesante, porque antiguamente el padre encarnaba la autoridad, ¿sí? Me encarnaba la autoridad del padre. Entonces no era raro, por ejemplo, en generaciones como la mía, quizás mayor también, que las mamás nos decían, chuta, si ya va a ver cuando llegue el papá, ¿sí? Así como que ella no, como que la autoridad última la encarnaba el padre. ¿M? Ahora, en los últimos años había un desplazamiento de la autoridad, ¿sí? En donde esta se comparte entre ambos, ¿sí? Lo interesante de la participación del hombre en la crianza, del rol activo que se está esperando y desde ya como a nivel social, implica también que recuerden que desde la psicología siempre se analizó mucho la relación madre-hijo, ¿sí? Y el padre era como un tercero que queda medio flotando, en la actualidad no, ¿sí? Es como también va a ser importante en las evaluaciones que nosotros hagamos explorar el vínculo con el padre, ¿verdad? ¿Qué lugar le da el padre al niño? Recuerden también la relación entre los padres, ¿sí? Que todos esos son vínculos que también se van internalizando. ¿Mm? Bueno, eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy muy rápido. ¿Algún comentario? Bueno, el comportamiento y desarrollo de competencias socioemocionales, ¿verdad? Fue estudiada en la encuesta longitudinal de la primera infancia, ¿sí? En donde, y aquí aparece algo muy, muy importante para nuestra disciplina, y que las mayores alteraciones, alteraciones estoy hablando como de trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos, ¿sí? Comienzan a concentrarse en los quintiles de menores ingresos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hablamos de trastornos psiquiátricos, ya vamos a tener que dejar, y bueno, eso es algo que se ha hecho de forma progresiva, ¿verdad? Dejar como este enfoque biomédico, es decir, exclusivamente basado en la genética, o en la interacción genética, sino también considerar aquello que en salud pública se llama como determinantes sociales de la salud. Es decir, los determinantes sociales de la salud nos muestran que si las personas tienen menores ingresos, menor posibilidad de acceso sanitario, menor posibilidad de educación, tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos psiquiátricos, ¿sí?
Yo algunas veces les pongo de ejemplo, no sé, porque antiguamente en el Horvitz, ¿verdad? En el Instituto Psiquiátrico de Avenida La Paz, antes, no sé, pues mujeres que estaban con un cuadro depresivo, el puerto un buque, ya, flexetina y para la casa, ¿verdad? La faxina y para la casa. ¿Mm? Y si uno exploraba con mayor profundidad qué le estaba pasando a esta mujer con este cuadro depresivo, la verdad es que se explicaba bastante mejor, por ejemplo, de que sufría violencia intrafamiliar que por algún desajuste neuroquímico. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, eso pues. Le quiero preguntar a ustedes, porque aquí estamos hablando de infancia, ¿sí? Yo hasta ahora le he dado ejemplos de adultos. ¿Qué diagnóstico psiquiátrico hay en la infancia? ¿Cuáles conocen ustedes? El déficit atencional, puede ser. El déficit atencional. Recuerden que déficit atencional encontramos con o sin hiperactividad, ¿verdad? Muy bien. Y el tratamiento de perilla es el famoso metilfenidato. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué otro diagnóstico? Autismo. El trastorno del espectro autista. Sí. Recuerden que desde el 2015 el DSM va a aunar los criterios de Asperger. ¿Se acuerdan que uno antes ocupaba Asperger y autismo? Después el DSM-5, ¿sí? 2015, va a aunarlo y lo va a proponer como trastorno del espectro autista. ¿Qué significa esto? Cuando se habla de espectro, quiere decir que hay como una amplia gama de manifestaciones conductuales y sintomáticas vinculadas al autismo. ¿Sí? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, trastorno del espectro autista con mayor funcionalidad, con menor funcionamiento, ¿sí? ¿Mm? Esto se lo deberían pasar en psiquiatría el próximo semestre, ¿vale? Ya, ¿qué otro diagnóstico? El síndrome de Tourette puede ser. Ujú. Muy bien, sí. Trastorno esquizoide, profe. Ya, recuerden que el trastorno esquizoide está más vinculado a la personalidad, ¿sí? Uno habla, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia que la personalidad primórbida, recuerden que morbio tiene que ver con la enfermedad, ¿sí? Personalidad primórbida puede ser esquizoide. ¿Mm? Lo esquizoide, lo esquizotípico va a estar más vinculado como a un funcionamiento de personalidad propiamente tal, y que eso es súper complejo diagnosticarlo en infancia, porque justamente la infancia está como configurándose la personalidad, ¿verdad? Entonces por ahí pasaba mucho que, no sé si ustedes recuerdan como que se habla mucho, no sé, pues de niños infractores o adolescentes infractores como antisociales. La verdad es que justamente hay un diagnóstico que es trastorno de personalidad antisocial, pero que tú no lo puedes diagnosticar antes. De hecho, antes de los 18 años debiese ser trastorno disocial, que es un diagnóstico ya más propio de lo infanto-juvenil, que posteriormente va a tributar a un trastorno antisocial, de personalidad antisocial. Pero bien, me gustó la apuesta. Sigamos. ¿Y otro diagnóstico en el área infanto? Trastornos del lenguaje, trastornos de la lectoescritura, trastornos de ansiedad por separación. En el chat pusieron, profe. ¿Cómo, Juan Pablo? Que en el chat una compañera puso trastorno límite de personalidad. Ya, el trastorno de límite de personalidad no se debiese diagnosticar antes de los 18 años. ¿Mm? ¿Sí? Justamente por esta noción, primero, se dice mucho que la adolescencia por sí misma es media limítrofe, ¿sí? Es como bien intensa, y uno ama pero intensamente, y odia intensamente, ¿verdad? Entonces, uno lo que puede poner o lo que puede consignar sería como observación de trastorno, como de futuro trastorno de personalidad en la línea de lo limítrofe, ¿sí?
pero no se diagnostica antes de los 18 años el trastorno de personalidad limítrofe. ¿Sí? Gracias, Juan Pablo, por leer a la compañera. Les voy a pedir eso, como si hay alguien que escribe en el chat y tiene una pregunta o quiere opinar, por favor, que ustedes también puedan como apoyarme para poder leerlo. Causas del problema. Dígame. Profe, ¿la dislexia también cuenta? ¿Sí? Sí, también, sí, pero recuerda que la dislexia no es propiamente infanto, como que uno puede ser disléxico hasta la vida adulta. Ok. Bueno, de hecho, técnicamente uno también puede ser adulto y tener déficit atencional, ¿sí? Solo que hay una crítica del sobrediagnóstico en la infancia. Hay algo que ocupan en el que se llama test de Conners, ¿sí? Que es como, pongamos así, un test tipo screening, ¿sí? Un primer acercamiento, como un triage, con los criterios diagnósticos del TDA y después posteriormente se debiese derivar o a neurología infantil o a psiquiatría infantil, ¿sí? Como para poder hacer el diagnóstico propiamente tal. Pero es re interesante el déficit atencional porque ¿saben qué? También está vinculado, por ejemplo, niños que tienen problemas para respirar, que tienen, qué sé yo, el tabique dobladito, ¿sí? O algún otro tipo de problema respiratorio, tiene una alta correlación con el déficit atencional. ¿Mm? Por Creo que los ejemplo, niños, respiradores bucales, ¿sí? Niños que tienden a respirar por la boquita, como el cerebro le llega menos oxígeno, como que también se dificulta las funciones de concentración, de mantención de la atención, ¿sí? Alguien iba a hablar. sí, que quería preguntarle, los niños y niñas a esa edad son, o sea, pueden desarrollar como tipo manías. Mati, te dejé de escuchar. Ah, pucha. Ahora Que sí, quería saber dale, si, dale. si los niños y niñas a esta edad ya, quizá antes de la adolescencia, son susceptibles a desarrollar tipo manías, por ejemplo, no sé, po, un niño que sea cleptómano. Ya. Ahí vamos a distinguir. Lo que pasa es que cuando tú dices manía, a mí me llega como una de las fases, acuérdense que la fase o el episodio maníaco es un diagnóstico diferencial en los trastornos anímicos. Es decir, yo puedo tener un paciente que había estado muy deprimido, pero se hace una fase maníaca, uno deja de pensar en una depresión unipolar y pasa ya a plantear un trastorno bipolar, ¿sí? Recuerden que la gracia del trastorno anímico bipolar es que le lleva la parte del cuadro más depresivo, pero también al menos un episodio de manía o hipomanía, ¿sí? Ahora, con respecto a tu pregunta, la cleptomanía, que, o sea, entiendo que existe la asociación por la palabra manía, ¿sí? Pero eso, como para diferenciarlo. Y también señalar que desde muy chiquitos los niños pueden presentar trastornos anímicos también, ¿sí? Yo me ha tocado ver casos de niños de 9 años con intento de suicidio, ¿sí? Por ejemplo. ¿Mm? Y por otro lado, yo creo que cuando un niño, una niña o un adolescente realizan conductas que, por ejemplo, no sé, que uno lo pudiera vincular a la cleptomanía, bueno, el diagnóstico psiquiátrico tiene la función de hacer una descripción nosológica, ¿verdad?, de las manifestaciones sintomáticas, conductuales y proponer un diagnóstico. Pero el rol que tenemos las psicólogas y los psicólogos tiene que ver con poder intentar explicar por qué el niño o la niña estaría haciendo esa conducta. ¿Mm? Y en ese sentido es re importante y la teoría sistémica nos va a prestar harto apoyo para entender cuál es la función de la conducta disruptiva en el contexto familiar o en el contexto social, entendiendo que ese síntoma probablemente es muy adaptativo en un contexto, ¿sí? Es como, puede ser muy adaptativo, pero desajustado, como por ejemplo robar. Pero ¿cuál es la función de robar entonces? ¿Qué función se está poniendo en juego ahí? ¿Mm? ¿Sí? Hay un psicoanalista
inglés, que yo creo que le he hablado todas las clases de él, a mí me encanta. Uno como que le ha pasado que uno quiere autores, así como que ni los, o sea, que ni te conocen o que ya están fallecidos, ¿verdad? Pero uno los quiere, ¿sí? Uno de ellos para mí es Donald Winnicott, que es un psicoanalista inglés, que es pediatra también, fue pediatra, y él es muy bonito, o sea, hace un trabajo muy bonito porque trabaja con niños delincuentes, ¿sí? Con conductas delictivas. Y él lo que propone es entender la conducta delictiva en términos psicoanalíticos, es decir, cuál es la función que tiene esta conducta respecto, por ejemplo, al vínculo con la madre, al vínculo institucional. Entonces, por ahí Winnicott dice como los niños pueden robar porque es una forma de pedir la presencia de alguien, ¿sí? Como robo algo y veo si es que alguien aparece, y por último me reta, pero al menos el reto es un signo de aparición, hay una presencia cuando te retan, ¿sí? Lo que empieza a ser muy angustiante es cuando no aparece nadie del otro lado. No sé si respondí tu pregunta. Sí, más o menos. Sí, Más o menos, ya cuéntame, pues dime. que ¿Ah? tenía una duda porque al principio usted había preguntado en la diapositiva anterior como causas de problemas, no me acuerdo muy bien cómo era, pero que era muy ligado desde la psiquiatría, entonces como que me pensaba más como qué era lo que nosotros teníamos que hacer y claro, sí, sí me respondió. ¿Cómo lo Es que que también ustedes se me venía tienen a la que mente hacer? como problemas de drogadicción, de cleptomanía, de como esa índole en los chicos y chicas. Claro, lo que pasa es que, ponte tú, el trastorno de abuso por alcohol y droga es transversal, ¿sí? O sea, como que puede ser para lo juvenil, para el mundo infanto-juvenil, pero también para el adulto. ¿Mm? Y bueno, de hecho, la garantía explícita en salud, ¿verdad? El auge. Recuerden que dentro de los diagnósticos de salud mental que cubren el trastorno por abuso de sustancia, pero justamente para menores de 18 años. ¿Sí? ¿Mm? Me voy a ir un... Ah, no me voy a ir para ningún lado. Díganme, ¿qué? ¿O no? Ya, sigamos. Claro, Mati, yo estaba preguntando como diagnósticos propios del infanto juvenil, ¿sí? Y hay otros trastornos que son, o sea, que pueden aparecer tanto en los infantos juvenil como en los adultos, con sus particularidades también. Bueno, causas del problema: pobreza infantil, baja frecuencia de intervenciones tempranas, poca igualdad de oportunidades, baja cobertura educacional y alta brecha de acceso a la salud. ¿Sí? Este es el caldo de cultivo para problemas, para eventuales problemas en el desarrollo de los niños y las niñas. ¿Mm? Quiero que alguno de ustedes me cuente qué significa baja cobertura educacional. ¿A qué se refiere eso? No sé si es, pero creo que podría ser como los escasos recursos que hay para poder dar una educación de calidad a la... ¿Mm? Oye, Antonia, mira, esto es aún más terrible que la calidad, porque la calidad, pongámosle un pasito posterior, porque de hecho cuando dice baja cobertura educacional, ni siquiera por último que sea mala calidad, que obviamente no lo queremos, pero cuando dice baja cobertura educacional quiere decir que ni siquiera, o El sea, acceso, ¿no? el acceso, exactamente, tal cual, el acceso. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos colegios, ¿verdad? Que, por ejemplo, que tienen, no sé, qué sé yo, o sea, una alta lista de niños, niñas que quieren, o sea, que los papás los quieren matricular ahí. ¿Y han escuchado esto, el sistema de tómbola? ¿Les suena? Sí. Sí. ¿Verdad? Que como son 50 niños, pero el colegio tiene cupo para pre-kinder para, qué sé yo, 15, y lo sacan el tómbola y el resto a diosín, ¿sí? Entonces es súper complejo porque lo que va pasando ahí es que si yo vivo en el bosque,
y tengo 3 colegios municipales que me gustan, que qué sé yo estudié ahí, no sé, pero no logra entrar mi hijo, ¿sí? De 5 años, no logra quedar, ¿sí? En ninguno de los 3. Probablemente lo voy, porque el niño tiene que estar al colegio, ¿verdad? Porque si no hay una vulneración de derechos, lo hemos conversado, ¿sí? Entonces yo voy y digo, pucha, ¿qué hago? Porque no tengo colegio cerca, y pucha, ya, estoy en el bosque, ¿sabes que hay un Cerro Navia? Ya. Pero ¿qué efecto va a tener eso? ¿Qué pasa si yo en el bosque inscribo a mi hijo en Cerro Navia? ¿Qué va a pasar? Que va a tener que cruzar medio Santiago. ¿Y en qué va a afectar eso? Muy bien, tendré que cruzar medio Santiago. Que se afecta Va a en toda la afectar estructura familiar. afecta en toda la estructura familiar o en toda la organización. ¿Cómo la hago para irla a dejar y después irme a trabajar, qué sé yo, a Puente Alto, ¿sí? ¿Qué me lo va a buscar? ¿Cómo lo hago? ¿Solicito permiso? ¿Cómo me vinculo con la jefatura? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, Los gastos efectivamente, económicos igual, ¿no? claro, Profe, dígame. igual esto se ve en mayor caso en Chile, en las zonas rurales, donde no hay colegios cercanos y los que hay pocos cupos, y ahí se ve como la desigualdad social que existe. Claro, pues, como veníamos hablando en el acceso incluso. ¿Sí? Mm. Profe, Porque una cosa, cuénteme. es que tengo una duda, o sea, no una duda, sino es que es como, ¿cómo pasa esto aún a día de hoy aquí en Chile 2020, paraíso de Latinoamérica supuestamente? Siento que esa baja cobertura educacional no está como, entre comillas, para que no pase, apoyada desde la ONU incluso con la Convención de los Niños y Niñas. Bueno, como revisamos la semana pasada con el caso de Hualpén, de la residencia de Hualpén, no todo lo que sale estipulado en los papeles se cumple. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, bueno, por algo fue el estallido social, por algo también vemos, ¿verdad?, cómo se está manejando la crisis sanitaria hoy. ¿Mm? Son efectos, o sea, de algo bien profundo, pues. ¿Mm? Cuando hablábamos, por ejemplo, en las primeras clases del tema de la Constitución, ¿verdad? Como del derecho a la... tiene derecho a la salud, pero ahora el acceso, o sea, si usted puede pagar, tiene un acceso genial, y si no, bueno, espérese, pues. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del tema de la cobertura, cuando hablamos del tema del acceso, se nos genera un problema que es bien grande, porque una cosa es que a mí me atiendan pésimo en el hospital, qué sé yo, ¿sí? O me atiendan excelente, pero otra cosa es que me atiendan, ¿sí? Que eso fue algo como muy cuestionado cuando el ministro de Salud, creo que, no me recuerdo si fue el año pasado, el tema de la lista de espera, ¿verdad? No tenemos lista de espera. No, pues, la lista de espera justamente demora mi atención en salud. ¿Sí? Entonces ahí está el tema de la brecha, ahí está el tema del acceso. ¿Mm? ¿Y cómo puede pasar? Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos, pues. ¿Mm? ¿Sí? Lástima. Sí, pues. Yo como que cuando hablo de estos temas con ustedes, no ven que, ya, esto es psicología del desarrollo principalmente. Yo quise partir como con el marco más bien como político, vinculado a los programas, pero bueno, es para mostrarle un poquito la realidad en la cual después vamos a situar las teorías que vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a ver a Piaget, vamos a ver a Vygotsky, vamos a ver bueno, la teoría del apego, yo quiero que nos quedemos como harto rato en eso, pero todo esto, para mí, todas esas teorías, si no están contextualizadas en términos sociopolítico históricos, no tienen mucho sentido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de apego, ay, sí, la importancia del apego, pucha, sí, por supuesto que tiene importancia, por supuesto que tiene efecto en el modo en que yo me vinculo de forma adulta, o sea, en mi vida adulta, ¿m?
pero eso va a estar atravesado también por el contexto político, social, histórico. ¿No? De hecho, por ejemplo, el mismo tema de la pandemia, de la cuarentena. Yo pensaba el otro día el efecto que va a tener, por ejemplo, en niños y niñas respecto a cómo vincularse con otros, ¿sí? Quién sabe, quizás más adelante, después de esto, como esto que tenemos los chilenos, como de, ay, hola, el besito en la cara, el abracito, quizás no esté presente, ¿sí? Quizás como que lo que va aconteciendo a nivel nacional va impactando, o internacional va impactando fuertemente también en las prácticas, en el modo en que nos vinculamos con otros, ¿sí? Ya pues, oigan, vamos a ir a un break de unos 15 minutos, son las 3:20. Me alegro mucho de